tal? Pues bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Esta tarde, pues es miércoles 27 de noviembre de 2024, pues ya se nos está acabando, corriendo el año, ¿verdad? No las sorpresas que nos dan día a día las noticias, pero el año sí se acaba. Y hoy estamos con un invitado que por su agenda, que es bastante apretada, obviamente es periodista, entonces pues no habíamos podido tener con él una entrevista nuevamente y ahora tenemos esta mesa de análisis y propuestas con el periodista New Sabi, que creo que es indígena, ¿verdad? ¿O qué quiere decir? Pueblo de la Lluvia. Pueblo de la Lluvia, él ahorita nos explica, pero bueno, él es de Guerrero, ¿verdad? Es totalmente del estado de Guerrero, nativo, y periodista. Entonces, bueno, ¿quién mejor que él, que aparte de ser de allá, es periodista y está al tanto, de todo lo que está ocurriendo en estos tiempos en Guerrero, que nos haga favor de darnos por aquí un recorrido, una reseña, una plática, lo que él guste aportarnos, qué está pasando en el estado de Guerrero. Entonces, pues sin más preámbulo, estamos con Caus Irenio, periodista colaborador de Pie de Página, periodista indígena. Él ya nos acompañó una vez en una entrevista muy fructífera, casi creo que hace un año. Pero bueno, nuevamente lo tenemos acá y pues creo que es un tema muy importante que él nos diga más o menos cómo están las cosas y pues ya me permitiré hacerle por ahí algunas preguntitas, recordándoles que estamos en su canal SIC Tertulias, pidiéndoles que se suscriban y pues que nos apoyen con esa suscripción para poder transmitir desde YouTube. Estamos transmitiendo en Facebook y agradeciendo la presencia de Caus Irenio. Por favor, Caus, ahí acuérdate de no apretarle el botoncito. Hola, Angélica, pues aquí, muchas gracias por la invitación y por permitir platicar con la audiencia y saber un poco qué está pasando. No es solo Guerrero, es lo que el país tiene esta crisis de gobernabilidad. Pero también hay que decirlo, no es de ahora, eso es una crisis que viene desde hace 20 años, desde el gobierno de Vicente Fox. Ahí empezamos con esta crisis, con esta violencia, y que se profundizó mucho más con Felipe Calderón, el gobierno de la derecha, el gobierno, más dicho, de la época de narcogobierno en el país. ¿Y por qué digo narcogobierno? Porque el secretario de Seguridad está en la cárcel acusado, sentenciado por tráfico de drogas, o sea, responsable directo de esa ola de violencia que se generó en el país. Y a raíz de ese periodo de narcogobierno, pues se perdió esa rectoría del Estado. Y al no haber esa rectoría del Estado, pues se entregó la seguridad pública a grupos civiles armados y que en los últimos años pues han hecho y deshecho con esta política de seguridad y que hasta este momento pues no hay cómo hacerle frente. Es que se ha complicado demasiado por la forma en que se está llevando a cabo, no hay esa profundidad de la crisis que se generó en este periodo de Vicente Fox y Calderón, pues se fue mermando y ahora pues aunque se ha buscado por la forma de cómo contenerlo, ahí está el gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de abrazos y no balazos, no funcionó de mucho. Y ahora pues estamos esperando de lo que pueda ocurrir en el gobierno de Claudio Sheinbaum. Apenas va a cumplir 2 meses en el gobierno y tal pareciera ser que de repente pues
Se sale del control en algunos estados, como el caso de Guerrero, el caso de Sinaloa, Zacatecas, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León. Son los estados donde parece ver que hay una violencia muy extrema y tampoco los gobiernos locales pues, no han presentado una propuesta cómo enfrentar esa política criminal en sus estados. Y eso pues pasa a afectar no al gobierno, sino que los que quedan abandonados en situación de indefensión es la población civil, que no tiene cómo una instancia donde pueda denunciar y que no sean al ratito después de la denuncia pues sean asesinados, sino que hay una esfera que está coludido con los grupos civiles armados en el país. Sí, pues como bien mencionas, ¿no? Bueno, son estados puntualmente los que acabas de mencionar, que sean pues como que desde siempre. También tenemos el caso de Sinaloa, ¿verdad? Pues son de los estados que permanentemente pues siempre han tenido ese conflicto de estos grupos de cárteles del narcotráfico. Pero también, bueno, ya no me acuerdo ni cuándo, Michoacán, ¿no? Se integró a las filas de esta delincuencia y pues hubo aquel doctor Miguel, creo se llamaba Mireles, ¿no? Sí, que, Mireles. Manuel Mireles. Manuel, que también él tuvo que tomar las armas siendo un médico, porque estaba también esto muy, pues muy exacerbado, ¿no? La delincuencia sin control. Y bueno, estos estados, como también el de Guanajuato actualmente, ¿no? Que también es un desastre, diría yo. Una llamarada. Pues en otras décadas, en otros años, pues era un lugar muy tranquilo, ¿no? Guanajuato, inclusive con aquello de cada año que había el Cervantino. El Cervantino. Entonces, ahora, bueno, pues son muertes y muertes. Entonces, los estados que ya de por sí eran como muy clásicos en estas pues digamos territorios de ser territorios de narcotraficantes, pues ya agrandaron, ¿no? ¿Qué será? Su actividad delictiva ya la agrandaron pues por toda la República, creo. Aunque claro, hay lugares donde no se nota, pero pues andan por todos lados y de hecho aquí en la misma ciudad pues se sabe que también operan. ¿Qué nos cuentas en el caso específico de Guerrero con estos, pues ya, ¿qué son? ¿Cuántos años de la gobernadora Evelyn, no? Salgado, ¿cuántos años? Y yo diría, pues cuántas vergüenzas, ¿no? Porque también, pues no se ha visto nada. Inclusive escuché cuando recién iban a cumplir, que será hace 2 meses, algo así, que iba a llegar los 10 años de los desaparecidos de Ayotzinapa, que dijo que había que organizar búsqueda, ¿no? Entonces, bueno, luego tiene unas puntadas así muy curiosas, que a lo mejor nunca se enteró que tenía que gobernar un estado y del estado que se trataba con la efervescencia de la delincuencia que hay ahí. ¿Y qué nos comentas al respecto de esta gobernadora? También he escuchado que pues hay protestas de que querían que pues renunciara. Sin embargo, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, pues dice que la apoya, ¿no? Entonces, tú que eres de allá, tú que tienes ese contacto con la población, con la gente y aparte estás metido en esto del periodismo, ¿qué nos podrías comentar al respecto?
¿cómo explicamos, no? Lo que vemos, los que no vivimos ahí o escuchamos noticias, ¿cómo nos podemos explicar esta contradicción de pues lo que hace la gobernadora en su gobierno de Guerrero, inclusive cuando se encontró la camioneta con las personas pues descuartizadas, que ya previamente habían sido secuestradas, y cómo ella vive en un, digamos, en un mundo diferente al de la realidad, ¿no? Inclusive fue ahí al lugar de una fiesta en helicóptero, no fue por tierra, en fin. Hay detalles curiosos de que la señora no está muy consciente de su trabajo ni de la responsabilidad que tiene en gobierno, y aún así es apoyada por la actual presidenta. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar nosotros esta controversia, verdad, del gobierno, ¿no? Del federal, del nuevo gobierno, el segundo nivel de la 4T, y esta ingobernabilidad, pensaría yo, tal vez así llamarla, de Guerrero, que las autoridades como que lucen por su ausencia, y pues que obviamente pues se aprovecha muy bien pues por las actividades delictivas que pues son las que prevalecen en el estado. O sea, ¿qué nos comentas, Cao, por favor? Pues Guerrero es un estado muy complicado, como difícil de explicar. Es que tiene una historia de, no es de ahora, la situación de violencia, data de muchos años. No hay que olvidar de que es el estado de los hermanos Bravo, de Vicente Guerrero, de Juan Álvarez. Si retomamos de ese punto de partida, el estado de Guerrero surge a raíz de una contradicción dentro del movimiento independentista. En los años 40, de 1840. Y a partir de ahí empiezan unas contradicciones y hasta que se crea el Estado. Y a partir de ahí, pues gran parte de las personas que se quedan en Guerrero, pues son caciques. El poder caciquil de los Figueroas, de los caballeros, de los Bravo mismo, entre otros grupos caciquiles. Y ahora, pues, bueno, ahora nos espantamos porque vemos asesinados por grupos civiles armados. Pero en aquellos años, fíjate, de los 50, a partir de los 50 hasta los 80, bueno, hasta los 90, porque hubo sinfines de masacres. Yo hice un recuento de cuántos masacres hubo desde 1950 en Chilpancingo, dos veces. En 1950 una represión, en Chilpancingo hubo alrededor de 5 muertos. En 1960, el 31 de diciembre para amanecer el 1 de enero de 1960, hubo matazón. El ejército mexicano asesinó a cientos de, no, a más de 12 decenas de padres de familia de los universitarios que luchaban por la autonomía universitaria. Y luego de ahí, pues, viene la masacre de los copleros en Acapulco, la masacre de la persecución política en contra de la oposición en Teloloapan Guerrero, en San Luis Acatlán, Atoyac. Y luego, pues, la masacre en Iguala en contra del movimiento armado de... No era movimiento armado, era de la Asociación Cívica Guerrerense de Genaro Vázquez Rojas, el cual pues termina con el encarcelamiento de Genaro porque lo responsabilizaron de haber matado a sus compañeros. Entonces de ahí vamos a encontrar otro momento trágico con el cual da pie de la guerrilla de Genaro Vázquez Rojas, y luego pues, él se va a la sierra, y el 18 de mayo de 1967, en una escuela primaria Juan N. Álvarez, en el municipio de Atoyac, en la cabecera municipal, un grupo de policía judicial motorizada asesina a 11 padres de familia de esa escuela
cuando se impedía el acceso de la directora de la escuela. En ese día estaban siendo apoyados por Lucio Cabaña Barrientos. Eso llevó a Lucio Cabaña a tomar las armas y subirse a la sierra. Entonces ahí viene una serie de represiones, asesinatos políticos, desapariciones forzadas, eh, presos políticos. Había esa frase célebre de Rubén Figueroa, padre del cachorro Figueroa Alcocer, que decía encierro, entierro o destierro. Esa era la frase de los caciques en Guerrero. Okay. Entonces, pues ahí se da una ola de violencia. No hay que olvidar que Guerrero es uno de los estados que acumuló alrededor de 600 personas desaparecidas durante ese periodo. Entonces, pues, en gran parte de estas personas que fueron violentadas, desplazadas, pueblos arrasados, justo hoy acabo de entregar mi columna para mañana, que estaba escribiendo 50 años del asesinato de Lucio Cabañas, que va a cumplir el 2 de diciembre, se cumple de 10 años, y estaba viendo, ¿no?, todos estos procesos, haciendo una línea de tiempo, y viendo cómo esos procesos ha habido y cómo el movimiento armado fue sofocado por la fuerza del Estado. El Estado mexicano impuso toda su furia en contra de la población civil, y en los últimos años, pues todavía con Salinas alcanzamos todavía asesinato de perredistas, ¿no? Que ahora estos perredistas que se fueron con el PRI y el PAN a una alianza, en una situación completamente vergonzosa, porque en ese periodo de Salinas tuvo alrededor de 100 personas asesinadas y desaparecidas en Guerrero. En el gobierno de Ruiz, José Francisco Ruiz Macías, papá de Claudia Ruiz Salinas, que ahora anda en movimiento ciudadano. No sé que este país le hace falta memoria para saber qué está pasando, porque sí, estamos viendo ahora actualmente de que hay ese poder, hay esa violencia, pero son también violencia producto de ese casco. No hay que dejar de cuestionar que estos grupos civiles armados en un momento eran pistoleros a sueldo de los caciques. Y que el caso más emblemático donde participaron pistoleros fue en contra de los copreros en Acapulco, donde eran personas civiles, llegaron, asesinaron a los copreros que estaban en una asamblea, y de ahí, a partir de ahí surgen esos grupos civiles armados que son, en otras palabras, son paramilitares, que han funcionado en Guerrero, y ahora cuando pierde, bueno, a raíz de esos paramilitares que se crean en el gobierno del priismo, de la guerra sucia, pues se va incorporando poco a poco a las filas de otro grupo criminales civiles armados, y ahora pues ellos son los que toman el poder de lo que tenía el Estado de asesinar y desaparecer a presos políticos, a personas que estaban en actividades políticas. No hay que olvidar que Guerrero, ya le decía, que tiene 600 personas desaparecidas. Hubo alrededor de casi 400 personas desplazadas, bueno, encarceladas, personas encarceladas por cuestiones políticas y asesinatos políticos. Todavía un asesinato político, todavía lo vivimos en 2010 con el asesinato de Armando Chavarría, el diputado local y presidente del Congreso local, en que a todas luces se habla que fue un crimen político, pero que hasta ese momento no hay ningún avance en esta investigación. Entonces, no podemos dejar de lado decir que estos grupos civiles armados que están que tienen agobiada la población en Guerrero, tiene que ver vínculo directo con estos caciques. Y también con la forma de justificar esa violencia. Se habla de la droga, del narcotráfico, de todo eso, pero ¿cómo fue que llega el movimiento de la droga en Guerrero? Esa parte también hay que cuestionar, porque justo la droga se siembra en la sierra, en los municipios de Atoyac, de Tecpan de Galeana. ¿Y por qué ahí? Porque ahí estaba la base social de Lucio Cabañas.
una forma de justificar la militarización de esa zona es que ahí se sembró la droga. Y es que cuando la DEA se me llegaba a Acapulco y distribuía la marihuana y todo eso en el puerto, y de ahí se fueron a sembrarlo como una forma de justificar esta violencia. Y ahora pues se crearon estos grupos, se crearon poderes antagónicos dentro de de ese territorio, pero solapado por los caciques. Y cuando termina, cuando pierden el poder político, hay una violencia bastante fuerte en contra de los movimientos sociales, y eso tiene que ver eh, con la muerte de Armando Chavarría, con las represiones sistemáticas desde 2005 hasta 2014, que termina con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Tiene que ver ahí con el Seferino Torreblanca Galindo, que llega con piel de oveja, pero termina siendo un lobo que utilizó el poder para combatir con policías a todos los movimientos sociales, detenciones arbitrarias, asesinatos políticos, la de Armando Chavarría y de otros diputados locales en ese entonces. Y también justo en ese periodo se desata la violencia. Y tiene que ver con el gobierno de Félix Salgado Macedonio en Acapulco, en febrero de 2006, en la primera balacera que una televisora local de Acapulco transmitió en vivo. Pareciera una acción de película, con ese enfrentamiento entre la policía municipal de Acapulco y grupos civiles armados, arrojando granadas y poniendo en pánico a toda la población civil, que sin ningún protocolo de cuidado, y eso fue el arranque, el inicio de esa violencia que ahora vemos en Guerrero. Okay. O sea que de esta violencia de política, a la mano, a la par, viene esta violencia de grupos civiles armados, que en muchos de los casos otros investigadores han planteado que son personas que los primeros que llegaron, que generaron esa violencia, eran militares que se prestaron para hacer este tipo de acciones, y responsabilizar a grupos civiles armados. No dudo que también ellos tengan su propio territorio, su propia organización, pero es así como surge la violencia en Guerrero. Y esa violencia que te hablo de 2005 a 2014, pues hay detenciones arbitrarias en contra de magisterio, movimiento estudiantil, organizaciones sociales, asesinatos políticos. Con Ángel Aguirre hay 2 normalistas asesinados a plena luz del día por la policía ministerial, por la policía estatal, el elemento del ejército mexicano y policía federal. Hasta este momento no hay un solo detenido por esos hechos que ocurrieron ahí en la autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011. Y todas esas personas que acompañaron ese proceso de exigencia de justicia fueron asesinados. Otros fueron encarcelados, y el fin que tuvo este movimiento pues fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Entonces, esta violencia que vemos está vinculada de una u otra forma para contener el movimiento social que hay en Guerrero, pero también cada que se lleva el agua para su molino, ¿no? Ese grupo civil armado se presta para generar psicosis dentro de los movimientos sociales, pero a la vez aprovecha para estafar o extorsionar al mismo Estado, ¿no? Claro, sí, pues es muy interesante esto que nos comentas, digamos, un poco el origen, ¿no? De cuando empieza como a efervecer esta violencia, ya muy, muy, diría yo, pues descarada, ¿verdad? Ya no se limitan, ya no hay pues pudor. Entonces, pues sí, más o menos tiene uno un poco, ahorita que nos comentas, ya el panorama más claro, pero pues, ¿qué más hay ahí en Guerrero? ¿Cuál sería la solución para que pudiera haber paz o tranquilidad? Digo, yo la verdad no sé
afortunadamente todavía, y digo todavía porque no sabemos más adelante, aquí en la ciudad no tenemos esos sustos que lleva la gente de por allá, ¿no? Pues de que a unos metros, a pocos pasos, pues ya hay enfrentamientos o como ese hallazgo de la cabeza del presidente, creo era municipal, ¿no? Entonces hay muchas actividades, ¿no? Que realizan como organización delictiva que realmente yo creo que también traumatizan a la sociedad civil, ¿no? De vivir ahí, de estar con esa, si no a lo mejor ese riesgo de ser afectados directamente, pues sí, de saber que existen a unos pasos, ¿no? Y pues esto también va desensibilizando, ¿no? Por ejemplo, a las criaturas, a los niños, van creciendo en medio de esta violencia, de esta situación. Ahorita ya ves lo que está por allá en Palestina. Bueno, allá se dice, ¿no? Bueno, los niños, las mujeres, pero digamos, creo que las mujeres somos como los hombres. Realmente no es algo, se enarbola mucho así como que dices las mujeres, ¿no? Mataran mujeres. Pero creo, para mi pensar muy personal, pues tan valiosa es la vida de un hombre como de una mujer. Entonces, yo más me iría por la afección hacia los niños que allá pues están en guerra o estaban en una, más que guerra, en un asesinato, en una vulnerabilidad de ser asesinados, de encontrar, de ver muertos y demás. Y aquí no estamos en esa situación en nuestro país. Pero de todas maneras vive la gente, los niños, pues sobre todo crecen con estas vivencias. En este caso en Guerrero, ¿no? Que es nuestro tema hoy, y en muchas otras partes, ¿no? En Chiapas, los desplazados, en Sinaloa, en Guanajuato. Entonces es un tema de violencia que la gente que está a favor, que hay marchas y todo, dicen que paren la violencia, ¿no? En Palestina. Bueno, y aquí en México, ¿cuándo iremos a ver que ya no vamos a encontrar estas noticias tan terroríficas? Y cuándo la niñez y pues la adolescencia dejará de ver esas cosas como algo muy familiar. Tú ahorita nos comentas una reseña de cómo son los pasos en el tiempo de estas actividades de grupos sociales revolucionarios que buscan pues el bienestar básicamente de la población y cómo hay enfrentamientos, cómo van transcurriendo sus actividades, pero luego ya viene los asesinatos, ¿no? De estos crímenes de delictivos, de tanto hasta inclusive a políticos que ellos los ponen, ellos los quitan, en fin. Entonces, ¿cuándo esta niñez mexicana y adolescencia va a dejar de sufrir esa, el irlo haciendo, se me fue la palabra, pero ir haciendo costumbre, ¿no? Que pues normalizando, ¿cuándo vamos a dejar ver que las niñez y la adolescencia va normalizando estas violencias en estos estados que pues esto de Guerrero es nuestro tema? ¿Cuándo crees tú que haya posibilidad? ¿Habrá un panorama por ahí, quizá con los 4 pilares de esta, lo que hace Harfuch, la estrategia de seguridad? ¿Habrá por ahí eso, por ahí habrá una rendijita de esperanza, de luz, que se pacifique esta situación, que no haya estos crímenes? Ahora sí que en veces a diario, cada fin de semana, creo que hay varios muertos en estos estados conflictivos. ¿Qué opinas, Cao? ¿Habrá esperanza por ahí para que dejemos de ver estas violencias? Pues siempre lo que se espera es que haya esa tranquilidad, ¿no? Que alguien amanezca y no esté pensando que no, a un vecino, a algún familiar, se está viviendo una situación dolorosa de que le quitaron la vida
su hijo, a su hermano, a su esposo, esposa, primo, Claro. sino que voy a ir buscando cómo generar esas condiciones y lo que se percibe es que esas condiciones no tanto tienen que venir de la estrategia del Estado, tiene también que venir de la propia comunidad, de la organización. Y es que el problema es de que este grupo delictivo, esos civiles armados, están tan organizados que mantiene a la población casi vigilada, ¿no? Y entonces aquí lo que tiene que hacer es la comunidad es reorganizarse para diseñar una estrategia de cómo contener esa violencia. De hecho, saben quiénes son, eh, saben quiénes andan detrás de esto. Y tiene forma de cómo resolverlo. Eh, yo lo veo en esa situación como pasó en mi comunidad de 1994 a 1995, en un año y cacho y meses, hubo alrededor de 110 muertos, asesinatos. Una comunidad tan pequeña de apenas 2,000 habitantes. Wow. Entonces, Como que el 5%, ¿no? Casi. casi O por menos. ahí, sí. Y era balacera todas las calles, todas las noches, todos los Wow. días. Era una situación muy complicada. Afortunadamente no me toca vivir, yo salgo casi en mes de enero, salgo de la comunidad, entonces, pero de saber cuando iba y saber todo lo que pasaba, pues como que ya daba bastante miedo. Y la gente lo que hizo fue organizarse, como es una comunidad pequeña, pues pudieron organizarse y crearon su propio sistema de seguridad. Y es la seguridad comunitaria. Ahora conocemos como sistema de justicia comunitaria, que está dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC. Y de esa forma, pues fueron poco a poco y hasta 2000 se había disminuido la violencia en un 90%. Y, y para 2005 lograron bajar el índice de homicidio en 0%. Y eso fue bastante bien. Claro. Hasta que el mismo Estado, como veían que era una comunidad organizada, pensaba que era la base social de una guerrilla, pues empezaron otra vez a meterse con los partidos políticos, dividieron, deshicieron, y otra vez nosotros estamos viviendo esta violencia. Y entonces ahora lo que queda es, esa misma gente, esa misma experiencia que se tiene, es reorganizarse para replantear qué hacer. Porque del Estado, pues es muy difícil que se pueda llegar a una estrategia que permita, porque está rebasado, el Estado está descarrilado. Claro. Como le dije, el Estado perdió su rectoría desde 2006, con un presidente alcohólico que vino a sangrentar el país. A partir de ahí perdió la rectoría del Estado y eso pues no se ha podido recuperar y mucho se habla, ¿no? Pues hay que recuperarlo con los militares, otros dicen hay que sacar a los militares, otros dicen que no. Claro. Pero dadas las contradicciones que los que ahora quieren que los militares regresen a los cuarteles, hace 50, 30, 40 años eran los que utilizaban los militares para asesinar al pueblo. Ahora dicen que no, porque los militares son peligrosos en los pueblos y ahora hay que regresarlo. Lo que se opone la Guardia Nacional, pues son lo mismo, ¿no? Yo no estoy a favor de que se militarice el país, pero tampoco digo que no, sino que hay que empezar a diseñar estrategias, esa misma estrategia que el Estado diseñó para controlar la base social de la guerrilla. Eso lo tiene que volver a hacer si realmente quieren hacerlo. Si el Estado aplicara toda la fuerza que tiene, yo siempre le digo la fuerza bruta del Estado, pues pueden pacificar el país. Pues como con la guerrilla, después que quemaron pueblos, desplazaron, mataron, desaparecieron en los militares, pues también después de que pasaba la avanzada que iba matando, asesina, desapareciendo,
atrás venía la caravana de militares que venía con plomeros, con peluqueros, impartiendo talleres para la población civil, como una forma de contener la organización. Y lo que hicieron fue quitarle la base de la guerrilla. Ahora, ¿por qué no hacen lo mismo para quitarle la base a los grupos civiles armados? O sea que Claro. sí se puede y tiene que replantearlo porque realmente hay lugares donde es impenetrable. O sea que yo cuando hablo de Guerrero, pues no puedo decir que me da miedo ir porque ahí está mi familia. Además, pues conozco, ¿no? Sé cómo es Guerrero. Y también yo sé perfectamente bien que no estoy haciéndole mal a nadie, ni matando, ni robando, ni nada de eso. Lo único que hago es documentar de lo que sucede. Entonces, pues, aquí lo que se tiene que hacer es, la sociedad civil tiene que organizarse. O sea que, así como ese grupo de personas que está en contra de los militares, pues, también debería de organizarse, plantear una propuesta. Debería de organizar a las comunidades para recuperar esa tranquilidad. Pero eso no es nada más de un grupo, sino que es entre todos. Tenemos que empezar a ver cómo generar las condiciones, porque de ahí, dentro de esa propuesta, pues tiene que ir también mayores espacios deportivos, mayores espacios culturales, más acceso a las universidades, mayor atención a los jóvenes, acompañamiento con la familia, porque lo que vemos, yo recuerdo que cuando yo estaba en la prepa en Acapulco, casi el 70% de nosotros éramos hijos de matrimonios disfuncionales. Eso sé que significa que hay ahora pues, cuando hablamos de la derecha y todo, que se pone a hablar de la familia, pues lo que nunca han cuestionado, nunca se han pensado, pues a pensar que ese pequeño grupo de estos conservadores solamente ven en sus narices cuando hablan de la familia, pero lo que no dice, cuántas familias desintegradas hay y qué problema enfrentan en esa familia, los hijos de esa familia que no tienen, que, que, que no se viven sus papás y mamá. Los hijos viven, crecieron con la mamá o con los abuelos, porque casi nadie creció con el papá, porque el papá, como típico macho mexicano, lo único que le gusta es engendrar hijos, pero no hacerse responsable. Entonces, pues la mamá tiene que trabajar para mantener al hijo y ahora hay que dejarlo a cargo de los tíos, de la mamá y todo eso. Entonces, sí hay un problema social que hay que decirlo. O sea que este tejido social que ahora vemos que es un desastre, eso viene de años que se ha descompuesto, gracias a que la falta de atención al campo, la falta de atención en las ciudades, el abandono de las fábricas, entre otras cosas, la creación de empleo. O sea, fueron un sinfín de asuntos que generaron esa violencia. O sea, que si lo hablamos en el país, vamos a empezar a rascarle y pues vamos a ver de que cómo con la reforma constitucional de 1992, el artículo 27 constitucional, pues generó un desplazamiento masivo a las ciudades, y esas personas que llegaron a la ciudad y en 95 se les cierran las fábricas y no tienen trabajo, pues se van al campo, ahí se van los campos agrícolas, inicia una gran migración, y los hijos de estos primeros migrantes, pues ¿dónde se quedaron? Pues con los abuelos. Entonces, pues este es un problema que generó el mismo Estado. Primero lo generó, ahora no fue capaz de controlarlo y lo descarriló, y ahora está ese problema. O sea que yo no hablo de la familia tradicional, no estoy de acuerdo con esa familia tradicional, pero sí hablo de que sí hay que prestarle atención a los jóvenes, sí hablo de que hay que prestarle atención a las madres solteras, sí hablo de que hay que prestarle atención a los abuelos, sí hablo de que mejorar las condiciones de las escuelas, que haya mayores escuelas para todos los niños, se abran espacios donde realmente puedan generar las condiciones y que nos permita revertir esta violencia. Porque tampoco es con violencia, tampoco es con armas. Sí, tenemos que generar una estrategia de recuperar ese tejido social del que te hablo,
mayor atención a los jóvenes, a las madres solteras y todos los abuelos. Sí, totalmente de acuerdo, Cau. Y una pregunta con estas reformas que hizo recién el nuevo gobierno, entre ellos hay una de, no sé cómo se nombra, pero es como para los derechos, ¿no? De las comunidades y pueblos originarios. Esta ley reformada o esto cambia en algo las circunstancias de las comunidades. ¿Tú qué opinas? Pues mira, por fin los pueblos, ahorita vamos a hablar, por regresar a lo que te estaba hablando cuando hablábamos de la crack, ¿no? Esta reforma, por primera vez nos reconoce a nosotros como pueblos, como para que tener nuestra propia forma de gobierno. Porque para destruir la crack, utilizaron el discurso de que los pueblos no podían gobernarse. No podían gobernarse y que tenían que estar bajo la tutela del Estado, porque los pueblos indígenas somos personas que no tenemos la capacidad intelectual. Como discapacitados. Sí, como niños, entonces necesitábamos de la tutela del Estado, pero también hay que decirlo, esa reforma se da después de 500 años del colonialismo, 200 años después de más de 200 años de la independencia, más de 100 años de la Revolución Mexicana, o sea que no, bueno, hubiéramos querido que eso hubiera llegado desde la Revolución Mexicana o desde la independencia, que se reconociera, ¿no? Pero eso no sucedió así, sino que apenas se está dando. Y bueno, hubo una primera reforma constitucional en 2001, cuando, no sé si te acuerdas de esa marcha de los zapatistas, el color de la tierra, cuando Fox prometió que iba a resolver el problema de Chiapas en menos de 15 minutos, cosa que no, que eso de la derecha son bien pinche chismoso, la mera falacia, que no hicieron nada, y cuando vino la reforma de 2001, lo dejaron mocha, la dejaron a sus antojos, y le pusieron ahí que los pueblos y comunidades indígenas son objetos de derecho. O sea que somos cosas que necesitamos, somos patrimonio que necesitamos que alguien nos cuide. Y con esa reforma, pues ahora se habla de que somos sujetos de derecho público. Significa que ya podemos gobernar, ya podemos crear nuestra propia instancia de gobierno, podemos generar las propias condiciones para tal vez hasta hacer frente a la violencia en las comunidades. Lo único que faltaría es que los pueblos se organicen y recuperen su autonomía, recuperen sus saberes, recuperen su pasado, su historia, para que a partir de ahí generar una propuesta de seguridad interna, ¿no? Yo recuerdo mucho con el tema de la policía comunitaria de mi pueblo, de que también uno era de los fundadores, mi tío. Él fue policía de la defensa rural en los años 60. Entonces, cuando él era comisariado de bienes ejidales en mi pueblo, cuando él organiza la policía, y su mentalidad, o su idea de él, su pienso de él, era recuperar la defensa rural. Entonces dijimos decirle a los militares que nos entreguen las armas que nos quitaron, y pues los militares nunca le van a entregar esas armas porque justo desaparecen la defensa rural porque pensaban que era la base armada de la guerrilla de Genaro y de Lucio. Entonces dijeron, no, ni madre, se lo entregamos, mejor que le hagan como puedan, ¿no? Pero gracias a a esa experiencia del pasado, pues ayudó a concretar lo que ahora es la policía comunitaria. Entonces eso puede pasar, hay experiencia exitosa, lo único que hay que hacer es cómo sacudirse de esta persona, de estas violentas, para recuperar la seguridad, ¿no? Pero yo estoy seguro que eh, además de eso, pues también es hablando de que un poco de esa transición, o derecho transicional o de derecho de la paz, que no va a llegar tampoco así como de 6 años, como hablo, que por más que se intentó, pues no era tan fácil, ¿no? Y ahora con la presidenta Claudia, pues va a seguir habiendo boquete, que hay que buscar la forma. Y muchos de esos boquetes, pues le corresponde también a la propia comunidad
generar las condiciones para recuperarlo, para taparlo. Porque de lo contrario, pues si no se le da ese reconocimiento de derecho como a los pueblos indígenas como sujeto de derecho, pues va a ser un poco más complicado hacer frente a la violencia. Sí, totalmente de acuerdo. Pues mm, en algunos cursos que nos dio Edgardo Buscaglia, que es como asesor para lugares, ¿no?, de conflictos y eso, es lo que comentaba, ¿no? Que las personas tenemos que sentirnos dueñas, ¿no?, de los espacios públicos, empoderarnos de esos espacios para defenderlos, para sentir que son parte de nosotros, y por lo tanto participar. Entonces, pues sí, definitivamente yo creo que no hay como que la sociedad, ¿no?, el pueblo, las comunidades, pueda volver a pues integrarse, ¿no?, para poder generar más confianza entre ellos y pues ir de alguna manera, ¿no?, sacando de la jugada a estas personas que están ahorita teniendo el poder, que son los delincuentes y que los tienen, digamos, contra la pared, ¿no? Entonces sí es definitivo que pues la sociedad tiene que volver a pues echar mano, ¿no?, de esa comunidad, de crear esa comunidad nuevamente, de vigilar, de sancionar inclusive, ¿no?, como lo hacen pues los pueblos originarios, ¿no?, de tener sus propios reglamentos, su propia policía comunitaria, y así también pues no permitir que haya pues esa vinculación, ¿no?, entre el crimen organizado y las autoridades, porque ellos estén vigilantes pues de que se hagan las cosas correctamente. Por ahí hay un dicho que dice, ¿no?, si quieres que las cosas se hagan bien, hay que hazlas tú mismo. Pues sí, es muy pertinente todo lo que nos comentas, Cao. ¿Y qué nos dices ahorita cuando ya salga Evelyn Salgado? ¿Hay alguna inquietud por ahí de Guerrero que tengan? Porque bueno, ese es el punto, ¿no?, que cuando llegan las elecciones de presidente, diputado, gobernador, etcétera, pues no tenemos a nadie por ahí como que queramos postular desde abajo, no de que el partido nos venga a ofrecer, aquí está mi candidato, ¿no? ¿Hay alguien por ahí con diríamos, con ese perfil que cumpla un requisito para la comunidad de confianza, de trabajo, en fin, social? Tú que andas por ahí, por Guerrero y de periodista, ¿hay algún personaje por ahí que tenga algún perfil que le sirva a Guerrero? Pues yo la verdad, como periodista yo no hago política partidista, ni me ando fijando quién quiera Postular. meterse en la grilla. Eh, Además de eso, pues yo como guerrerense pues tengo malos recuerdos con los partidos políticos. El PRI durante 70 años de gobierno, pues desapariciones, asesinatos. El PRD se incrementó la violencia, la desaparición de los 43 normalistas. Con Morena pues sigue estando así que no se puede esperar nada de los partidos políticos. No se puede creer que sea a través de las elecciones la vía de cómo cambiar el Estado, ¿no? Que es más bien hecho, los pueblos tienen que organizar y crear sus propias condiciones y su propio gobierno, pero que sean ellos, no que uno salga y le diga, oye, este es el bueno, esta es la buena, porque al final del día, pues, cada quien busca lo que quiere, ¿no? Entonces aquí, yo tengo muchos años que estoy así alejado de la comunidad partidista, y todo eso. Y cuando veo que anda en la efervescencia, pues mejor me hago lado, ando reporteando porque hay muchas cosas que reportear. Está el tema de la pobreza, está el tema de la educación, salud, eh, desplazamiento, violaciones graves de los derechos humanos, jornaleros agrícolas.
O sea que migración a los Estados Unidos, o sea que el abanico de trabajo periodístico es muy amplio y mejor hay que concentrarse en explicar qué está pasando con esa comunidad en lugar de entretenerse con cuestiones electorales. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, te vi en la mañanera con Claudia haciéndole la pregunta de que si esta ley, ¿no? Se iba a, este, en varios idiomas de ustedes, ¿no? Se iba a traducir. Eh, ¿Qué noticias tienes? Porque pues sí, precisamente luego eso hace falta, ¿no? Que haya esa traducción tanto de lo que las comunidades tienen hacia los que no hablamos los idiomas como viceversa, ¿no? ¿Qué novedades tienes al respecto? ¿Si se está trabajando ese asunto? No, no fue con Claudia, fue con el expresidente López Obrador. Con Claudia estaba. No, no fue con López Obrador. Fue en Y, septiembre todavía. pero si apenas se acaba de aprobar esa ley. Esa ley se aprobó en septiembre. ¿Fue en septiembre? Sí. Bueno, me equivoqué. Y la entrevista fue, la pregunta fue por ahí como por el 17, 20 de septiembre, porque todavía fuimos a Guelatao, en Oaxaca, a reportear y regresamos y nos fuimos a con los yaquis el 26 de septiembre, Ajá. que cuando se cumplieron los 10 años, pues nosotros andábamos reporteando con los yaquis allá en Sonora. Ajá. Entonces fue en septiembre pues ve. y el presidente se comprometió de que se tenía, el expresidente se comprometió en ese entonces de que se iba a hacer un trabajo amplio y hasta ahorita donde sé que se va a traducir, yo de hecho hice un texto sobre esto, de cómo va el avance, hasta dónde vamos, y hay alrededor de por lo menos se ha avanzado en por lo menos en 20 idiomas que se está traduciendo, que se está trabajando, y creo que como la fecha límite para entregar la traducción es este mes de noviembre. Entonces estamos viendo que para enero ya tenemos ya la publicación de la reforma constitucional en materia indígena. Entonces pues sí hay un avance, pues, y la verdad pues sí hace falta mayor incidencia para que suceda, ¿no? Y eso también tiene que ver de una u otra forma con la organización de las comunidades. Entonces, pues, y ahí va, y ojalá que ya pronto estemos hablando de cómo quedó. Sí, porque pues se me hace como que interesante, ¿no? Que si ya está traducida, pues empiecen a hacer ahora, como tú comentas, si hay esta reorganización de las comunidades. Deja ver si no se corta, porque cuando entra llamada luego se corta. A ver, seguimos todavía. Perdón por la interrupción. Te decía que sería interesante si se vuelven a reorganizar para estos efectos de volver a generar estas actividades como comunidad, que ya con esta ley, ¿verdad? Pues ahí mismo la puedan estudiar, por decirlo de alguna manera, para concientizarse de que son sujetos de derecho, ¿no? Y que tienen ese derecho, que no lo está uno haciendo como que escondiditas, sino con todo el derecho. Entonces, pues como una especie de círculo de estudio, creeríamos, ¿no? Algo así, ¿verdad? Sí, eso es. Pues sí, hace falta de que todas las reformas bajen a las comunidades, no tan solo a las comunidades indígenas, sino también a las comunidades rurales, porque cuando se da cualquier cambio en las leyes, hasta donde se queda la información es a los sectores afectados o a los sectores interesados. En este caso, lo vimos con la reforma judicial, en materia judicial, pues todo se dio en las ciudades, en los juzgados, porque ahí están los interesados, ¿no? Sí. Y en las comunidades, pues muy poco participaron o muy poco entendieron qué está pasando, porque igual le da lo mismo
de que si se hace o no se hace, porque ellos están en otra dinámica, y en este caso, pues hay que buscar la forma de cómo bajar toda esa información a las comunidades, repito, no solo a las comunidades indígenas. Y algo que te quiero precisar, no me gusta tema originarios. Cuando habla de los pueblos indígenas, son pueblos indígenas. O en colectivo, son pueblos indígenas. Eh, y es que hay una visión de los antropólogos que somos originarios, entonces también vamos a meter en el mismo costal a los que nacieron en Polanco, en San Pedro Garza, que también son originarios de ahí. Ujú. Es que también esa parte hay que ver, Manejarla bien. sí, porque jurídicamente en la Constitución no nos dice que somos pueblos originarios, ahí dice pueblos indígenas. Y luego dice pueblos y comunidades indígenas. Y ahí nos dice pueblos y como pueblos originarios y afro, ahí dice pueblo. Ajá. Entonces eso también resta el peso de las leyes, de la reforma, y porque en sí, pues, pero al final del día, yo no soy pueblo originario, yo soy indígena, ni soy mexicano, yo soy pueblo Yunsabi. Por eso siempre me presento, yo soy Yunsabi, Ok. porque yo soy, porque esta amalgama de los pueblos y comunidades indígenas y afro, hay 62 pueblos. 62 formas de pensar, 62 formas de comer, 62 formas de vestirse, 62 formas de hablar, de ver el sol, de ver la luna. O sea que son naciones, son pueblos muy particulares. Solo que no podemos, bueno, cuando yo grabo mi columna, mi lengua materna, yo siempre, para veces, los pueblos indígenas, yo siempre digo, los 62 pueblos Ok. que componen este país. Entonces, pero ya se me iría tema jurídico, pues ya me diría los pueblos indígenas. Pero dentro de eso están los náhuatl, los maya, los minizá, los ñusabi, los eh, ñañú, los purépechas, porque a los purépechas les decía tarasco antes, a los purépechas, a los mepa, a los. No sé qué. Pues así vamos a ir buscando todas las 62 formas de llamarlo, pues está muy hermoso, ¿no? Muy interesante. Ujú. Pero si ya lo vamos, cuando yo escribo también, cuando me voy a referir a mi pueblo, yo pongo el pueblo Yusabi, pueblo Mepa, porque ya me voy refiriendo a ellos, Ok. no lo voy así como encostalando, ¿no? Entonces son algunas cosas, pero que hay que ir aclarando poco a poco. Pero también es como un ejercicio de colonización, porque estamos todavía con esa idea colonizadora de que aún decimos pueblo mixteco, pueblo zapoteco, pueblo tarás, no sé qué. Esa es parte de la colonización, de la cual tenemos que ir poco a poco saliendo, ¿no? Porque tenemos que ir reeducando nosotros mismos, o sea, Claro. de nuestro lenguaje, porque también eso nos y poco a poco nos irá haciendo menos, tal vez menos racista, menos discriminatorio, todo eso. Y de hecho sería interesante, ¿no crees, Cau? Digo, se me ocurre con esto de que según se va a dar mucho auge a la cultura, ¿no? Y a la educación, que hubiera unas escuelas, digo, a nivel república, no solo aquí en la Ciudad de México, porque luego todo lo queremos aquí en la Ciudad de México, para que los que no sabemos estos idiomas podamos aprenderlos, ¿no? Así como hay, no sé, japonés, inglés, alemán, y eso, que hubiera todas esas, porque son idiomas, no debe decírsele lenguas, este, que pudiéramos accesar también, como dices, para irnos quitando esa colonización y volviéndonos más hacia lo nuestro. O sea, como para yo, mis palabras, a lo mejor que se puedan ofender, como ir creándonos el arraigo, ¿no? A donde debemos tenerlo. Pues sí, hay muchos esfuerzos, hay pequeños espacios donde se dan talleres de lenguas, bueno, es que lenguas, idiomas, cosas son sinónimos. Entonces, donde se están dando estos cursos o talleres, son algunos esfuerzos particulares, otros son esfuerzo colectivo, pero también en la ciudad, bueno, que todo se queda en la ciudad porque
por una u otra forma, pues ayuda, ¿no? Hace 2 años se creó la Universidad de las Lenguas Indígenas de México, donde hasta ahora tengo entendido que tiene 2 licenciaturas. Uno es enseñanza de las lenguas indígenas, y ahí se está enseñando varias lenguas, y otro es traducción e interpretación de las lenguas indígenas, y está interesante. Y ahora se está diseñando la licenciatura en comunicación indígena e intercultural, en el cual yo soy parte del comité de diseño. Entonces, sí hay un pequeño esfuerzo con esa universidad, pues ahí la gente que quiera, bueno, le voy a hacer comercial a la ULIMNA, que no me lo dijeron, pero lo hago, ¿no? Claro. Ajá, de decirle que hay esos pequeños esfuerzos, y lo que tenemos que hacer es difundirlo y tomarlo, apropiarlo, ¿no? Claro. Sí, sí, lo que las personas que dicen es que no hay espacios donde aprender, pues ahí está la ULIM, donde pueden ir. Hay alrededor de 10 lenguas que dentro de lo que es la licenciatura de enseñanza. Entonces hay que estar ahí, pedirle a los muchachos, oye, dame un tallercillo y te coopero, ¿no? Porque los muchachos pues necesitan dinero para comer, ¿no? Para Claro. vivir en la ciudad, para la carrera, pues entonces una de las formas de cooperarle a ellos es aprendiendo su lengua y cooperándole con algo de dinero. ¿Y dónde está esa? Está en San Ángel, no recuerdo si es 1600 o 600, es casi frente de una de las televisoras que conocemos. Ah, ok. Ajá, entonces está enfrente y es muy fácil de llegar. Si usted googlea ULIM o Universidad de las Lenguas Indígenas de México, Ahí aparece. ahí aparece. Entonces es muy fácil de llegar. Y digo eso de que hay que cooperarle a los muchachos, porque que no seamos como el INE, ¿no? Que el INE, oye, hazme unos spots en tu lengua materna, pero que sea gratis, porque no tengo para pagarte. Entonces, Ok. entonces aquí El sí, INE pide, pero no paga. Wow. Entonces hay Por que, todo lo que gasta, ¿no? sí, entonces hay que hacer eso de que sí, hay que ser consciente de que no porque sea un idioma mexicana, una lengua nacional, no tenga el mismo valor que el inglés. ¿Cómo es que es posible cuando vas a tomar clases de inglés o chino o francés, pagas un dineral, y cosa que ni siquiera te va a ayudar, porque no vas a salir, en muchos casos no vas a salir del país? Ujú. Pero esa lengua nacional, pues si te vas a Guerrero, a la montaña de Guerrero donde se habla, pues Te sirve. te sirve por lo menos para comunicarte con la gente, Claro. comprar tu comida. Entonces eso es una forma de valorar o revalorar las lenguas, ¿no? Porque aprendiéndola y pagando aprender. Sí, totalmente, porque bien dices, no, eso sí te sirve aprender nuestras lenguas. El papá de mis hijos, su familia es de por allá de Juchitán, Oaxaca, entonces ahí vas al mercado y si no sabes zapoteco, pues está cañón, ¿no? Porque pues cómo compras y no sabes comunicarte y no entiendes. Entonces es útil precisamente porque si viajas a alguno de nuestros estados, puedes comprar tu comida, puedes comprar preguntar por alguna dirección, no sé, y si no, pues está uno peor que si te vas a otro país. Pero qué interesante pues todo lo que nos comentas, digo, pasamos un poco de lo dramático, de lo sangriento, de lo que realmente da escalofrío, a algo muy agradable, ¿no? Que pues como que hay esperanza, ¿no? Borrachas, ¿verdad? Y podrás ir a crear, diríamos más oficialmente, ¿no? Ya desde un punto que son esta formación de reglamentos, pues ya iremos a esa efervescencia tan terrible que se ha dado en nuestro país. Organizada y de estas sociedades que tienen con las autoridades, desgraciadamente, ¿no? Que de ahí parte, ¿no? Precisamente de la ambición que estaría
por el dinero y el poder de las personas que luego andan en política, pues son los que luego tienen estos arreglos con estos criminales para poder pues hacerse de la vista corta, ¿verdad? O dar facilidades. Que vemos cosas, ¿no? Tanto las drogas, tanto aquí en la ciudad, por ejemplo, hasta la situación del inmobiliaria, o sea, la corrupción se ve en diferentes formas, pero bueno, hay unas que son muy dramáticas, como los que acaban pues muertos, sus familias y demás, por andar con arreglos y luego a lo mejor no cumpliendo las condiciones que tenían pactadas, en fin, no sé. Entonces, pues bueno, algo más que nos quieras platicar, aparte que te digo, pasamos de lo terrible a lo grato, algo más, Cao. Pues solo no desanimarse, ¿no? No hay que sí está muy dramático todo, pero tampoco hay que pensar que es lo único que hay. También hay salida posible y hay que tratar de generar esas condiciones de esa salida posible. Si eres lector, te gusta escribir y todo, pues ve a esa zona de conflicto, trata de llevar a cabo un taller, hacer comunidad con los niños. Si eres pintor, pues ve, lleva tus pinceles Claro. y pinta. Si eres músico, pues es que tenemos que salir de nuestro confort, donde una u otra forma para poder generar esas condiciones, porque esperar de que venga del Estado pues va a ser complicado. Mejor nosotros si podemos, si tenemos una guitarra, una maraca, pinceles, libros, pues hay que empezar a generar estas actividades con los niños, con los jóvenes, porque son ellos los que vienen, lo que van a, si no se baja esta violencia, son los que van a resistir también la violencia, ¿no? Claro. Entonces creo que por ahí tenemos que entrarle. Sí, sí, pues sí, tienes razón, digo, pero que partes, más la sociedad, comunidad, en fin, para poder salir adelante y superar esas adversidades que estamos viviendo hace ya varios años y pues que luego se ven como que se van empeorando. Pero pues hay que echarle ganas a organizarnos, a vernos con más fraternidad, con más solidaridad y sobre todo, como también lo mencionaste, pues a tratar de erradicar entre nosotros, que eso existe penosamente, pero es muy, muy real, la discriminación, el racismo, aunque parezca que no, nosotros aquí los mexicanos somos muy racistas entre nosotros. Entonces, pues sí, hay que empezar a darnos cuenta, vernos en el espejo y darnos cuenta de nuestros detalles, ¿no? Que tenemos ahí que mejorar para poder ser mejores personas, mejor sociedad y pues tratar de que nuestra niñez, nuestras juventudes, nuestros adolescentes puedan tener mejores condiciones que las que ahorita pues se han vivido en medio de tanto pues crímenes, sangre por aquí por allá, tanto desazón, la verdad. Ya no sabe uno ni cómo etiquetarlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cao. Esperemos contar contigo el año 2025, a ver cómo vamos viendo nuestro gobierno, sobre todo cómo se van dando estos, pues saneamiento, ¿no? De nuestras sociedades, en este caso por allá de Guerrero, si se van dando las condiciones que nos comentas que ya se dieron en una ocasión, a ver si vamos viendo de pronto que se vaya bajando la marea. ¿Qué te parece, Cao? Pues me parece bien, solo que a veces creo que te fallé 2 veces este año. Es que uno de esos, pues me fui corriendo a Guerrero porque como cuando mataron al normaliza, pues hay que llegar, Claro. hay que salir corriendo. Y creo que la otra se me pasó la hora y lo que me pasó hoy. Llegué un poco tarde porque dije, no, pues dice las 5 y como no traía puestos los lentes, entonces dije, no, pues son las 5. Vamos a empezar a las 4. Entonces cuando venía en camino, pues vi que eran de 3 a 4, a 5, dije, no, pues ya,
Ahora Angélica se me va a colgar. Sí, pero llegué y aquí estamos. Pues como dicen, la tercera es la vencida, ¿no? Entonces ahora sí fue la tercera y yo cuando vi que no venías dije, chispas, creo que otra vez me dejó colgada, pero no. Te agradezco infinito tu presencia, tu participación. Siempre es muy importante contar con alguien que anda precisamente atrás de la noticia y ahora sí que en el ojo del huracán ahí viviendo las cosas de muy cerca, que también eso hace falta valor y bueno, tratando de ser realmente hacer un periodismo honesto y de ser leal, ¿no? Con las causas, o sea, de no transgiversar, de no manipular, de no inclinarte a lo mejor a ciertos luego datos imprecisos. Entonces, pues eso es muy valioso en ti y por eso te agradecemos mucho que puedas participar con nosotros aquí en este canal Sin Tertulias, que les vuelvo a pedir se puedan suscribir para apoyarnos. Entonces, pues, mil gracias, Caos Irenio, y pues esperemos vernos, que te adelanto, aquí vamos a hacer una posada, yo te avisaré por si gustas venir y si quieres participar con algún personaje, pues bienvenido, porque aquí precisamente donde estás ahorita en estas instalaciones, que agradezco la solidaridad del presidente de la Coparmex, Jorge Cruz, en Iztacalco, pues estamos planeando hacer una posada y una pastorela y también hacer talleres y demás, aparte de seguir con estos trabajos del canal. Y es precisamente lo que comentabas de allá, de que se hace pues esta organización social, pues es la idea de hacer aquí en este espacio, en estas instalaciones donde estás, pues trabajo comunitario, ¿no? Trabajo social, no político así tal cual de partidos, no somos de ningún partido en especial, sino es una forma de, así se llama el colectivo, Impulso Ciudadano, es una forma ciudadana. Entonces, pues aquí queremos hacer varias actividades precisamente que tienen que ver con cultura, educación y pues también vamos a buscar la formación social, ¿verdad? O ciudadana para no llamarle política y queremos hacer un buen trabajo por aquí en Iztacalco con vecinas, vecinos y pues con quienes quieran venir a acompañarnos. Y les invitamos a todas, todos que puedan asistir cuando les sea posible. Hay espacio, como lo ve Caos Irenio, y pues ya sea un café, un refresco, agua, por aquí todo gratis, con la mejor solidaridad y las mejores ganas de pues integrarnos socialmente, que eso es precisamente lo que hay que buscar y no perder ni la ilusión ni el ánimo, ¿no? ¿Cómo ves, Cau? Pues está bien, vamos a hacer lo posible por llegar aquí ese día, nomás indícanos a ver si estoy en la ciudad, pues aquí estaré. Claro que sí, pues muchas gracias a todas, a todos, y pues nos despedimos y pues voy a cortar. Si quieres decir algo más. Pues muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo año. Gracias, Cau.